This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. ¿Cuántos lechoneros na syudad hindi ta-resibi booking lechon para na Paskwa y Año Nuevo? Kampanya kontra rebentador na mga komunidad. Biktima de quema na Divisoria no sabe pa kimodo celebra el Paskwa. Mga residentes del Distrito 1 ta continua beneficiar na ayuda financial del gobierno. Lieno el Immaculate Conception Cathedral na primer día del Misa de Gallo. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. 9 días antes del Pascua, ¿cuántos lechoneros na ciudad hindi ta-resibi booking lechon para na Paskwa y Año Nuevo por causa falta asigun el supply de puerco na ciudad? Aquí el report ni Marites Espartero. Hindi na mas na-resibi booking para manditsyon si Senyor Romeo Francisco de San Roque por causa no quiere según le tiene atraso na gente. Último hora ya recibir booking y después no hay supply eliga. El man problema pa asigun ele. El cosa lang asigun tiene yung lidaan, just magapuerko na tangkal. Para kung akilos kere man order, anday lang kanila direkta i-iskuhi si onde kere man daasa. Kay este magatiempo menos el supply del magapuerko taliga na syudad. Como este matiempo, mucho magalichoneros na syudad. Grande el posibilidad el falta el magasupply. Kanya man ma'am booking pero hindi kami ta-receive. Tamanday lang kami andal ora para nisisita sila mga 1-2 days before. Kay para ako sa puerto tali amoy lang kami tadala. Okay, so no dali tabla sila. Booking malisud ma'am kay baka ora el nailigada ba kay pa alto presyo pagada del mga biyahedor kami. Ya subibaras el precio del puerco. Sí, ya subí, ma'am. Tiene el ya advance yan reserva ya. Na tiene kami tabi cosa lang bakante, no hay maya malisud yan. El precio del lechon na Romeo's lechon ta prinsipya na 7,500 pesos sa sana 12,000 de pesos. Además, asigun kon Senyor Francisco, tarisibi también sila tamandalang asa y depende na grandor del puerco el pago si cuanto. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. ¿Cuántos mga barangay oficiales el tamanrunsada según aura en conexión con la campaña del gobierno contra el mga reventador? Es después que decidió el Consejo Local que hindi siempre permitía el uso del mga maskin cosa clase de reventador na ciudad. Na presente tiempo entrao el mga barangay oficiales na mga ahensya que debe enforza con el mga ordinansa na ciudad, incluido ya el campaña contra el reventador. Continúa también el monitoring del PNP. Mga biktima de quema na Divisoria no sabe que modo celebra el Paskwa. Aquí el report ni Marifita Mayo. Temporariamente ta está na daycare center abajo lang mismo del barrio Hall de Divisoria, el man familia Marcos. Después man upod de la casa durante el incidente de quema ya ocurrió na Falca Santos Drive na Divisoria del Disyembre 15. Asugun con Marie Cris Marcos, hasta ahora hindi pele convencido con el cosa ya sucede kanila. No hay sugun cosa ya kada kanila. Yan upod el di ila casa hasta toro di ila magagalamiton, incluido hasta mga importante dokumento. Hasta 11 mga puerquito inayona, ya muri también por causa na insidente. Takuida sigun ele puerco para tiene aumento encontrada. Ya sabi tabi nyo, Kel, after entra el mga closer, como el Caldimio Uban, abele kumigo Christian, ano, kemaw, na Palca Santos Drive doon, na Divisoria, kanto na Rio.
Kabalwe no matay na siya do. Lasang man kaansina. Pero kung di uwi kay yang di siya ano ang mga puerko tang gritan kung yan putok yayo. Pero parang kalmado pa rin yung tasalen na ano, sige, anday check ya. Nawar ko din, yung miral chat di miyo, bisiros aya kay amoy agali. Ay gayod, kumo aral akalang ko sa kami tausa, kasi yung mga anak na school man tamen, so, kumo ako sa sila ya usa uniform, amo lang kalano. Más taman triste según ele ahora de la situación, siendo cuantos días siya lang Pascuaya. Junto con Maricrista está na daycare center el de su mayores hermano y sobrino. Si tiene lang según ele bastante cena, ay manda ele enseguida construir di ila casa alya na Falcasantos Drive para alya sila man Pascua na Disyembre 25. Pero no hay según ele bastante sen para ase con este. Por eso, man pasensya lang anay sila esta na daycare center, mientras tapensa pa sila pakimodo puede principia y asebira otra vez na normal el vida di ila man familia. Si Chena lang gad erasin, no hay problema. Na, pakilaya on the man Pasko ustedes kasi kung 2 diya lang para man Pasko. Man stay lang gad, no? Like, parang pense lang, parang normal. El capitán del Divisoria Jesús Macrohonia habla, total de 11 familia con más de 40 individual, ella queda víctima de quema. Pero 3 familia lang el talita está na daycare center, incluido el familia de Maricris, siendo mayoría del mga víctima ya está temporariamente na di ila mga parientes. De más temprano, el Barangay Council del Divisoria y City Social Welfare and Development Office ya dalye según mga relief assistance con el mga víctima. So, por la noche, pues kami con mga víctima. Yan binikan mo kaya kami na daycare center, ita kanila 5 pamilya lang, kaya los demás kaya sila volve na pamilya nila. Pero before sila kuhan, man kami sena kay kanila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla el barrio Capitan del Divisoria Jesus Macrohon kaya man difícil al mga bumbero responde na lugar del insidente de quema sa Falcasantos Drive Divisoria ayer, siendo jutay el camino na lugar. Asigun kun Macrohon, mientras taman difícil pa entra el mga bumbero na lugar, yaman ayudahan niya lang anay el mga residente sa lugar rega agwa con el fuego. Pero buwan nilang asigun ke maskin jutay el camino na lugar, ya pwede syempre entra mga bumbero y rega agwa con el fuego. Asigun kun Macrohon, ya queda ya uno del mga problema di ila barrio este jutay camino. Na cuantos mga tiempo maskin el plano para implementar un proyecto igual al desagüe, hindi sige hasta pwede ase por causa na asunto de camino. Poco ya tormenta entra, kaya bulo sila na dyan, entra na Perer, ada Soto, dyan entra na kung kajuta entra camino. Mga residentes del Distrito 1 ta continua benepisya na mga ayuda financial del gobyerno nasyonal. Aquí el report ni Marifita Mayo. Total de 1,600 residentes del diferentes barrios na Distrito 1, el recibí 2,000 de peso ayuda del programa AIX, ya hace con el payout na covered court de la escuela na Sinunuk del Disyembre 13. Además, total de más de 1,400 mga residentes también del Distrito 1, el recibí con el ayuda financial del programa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita programa. Alegre el mga beneficiarios hablando que ay usa sila con el SEN para maskin pa kimodo puede celebrar con el Noche Buena y Pascua. Kaya lang yung pedigracias kung kong kachua, kay uno yun na beneficiary kaya recibi ara el AKAP. Gracias kong, Merry Christmas con ustedes. Ganda ayuda gayod para chine ko sa pone na mesa. Gracias kayo, Merry Christmas. Pwede agad celebrar el Pascua. Simple lang, celebrasyon ang mga kasa, junto pamilya. Mientras tanto, el congresista del Distrito 1, Kat Chua, alegre que ta continúa a aprobar el DSWD con el de su request para poner fondo na di su distrito para el mencionado mga programa. Asigun con Chua, ojalá maski pakimodo puede ayudar el SEN kaya recibir el mga beneficiarios na di ila mga necesidades, especialmente ahora tiempo de Pascua. Alegre según ele kaya conducí el DSWD con el payout días antes el Pascua
para ver queda más alegre el mga beneficiarios este tiempo de Pascua. Ojalá el cosatan sila tarisi biara, el 2,000 estaba na DSWD, puede ayuda para nila mga gasto. Y también syempre para na nila Christmas. Ya hablaga na iyo kanila, at least puede sila prepara buenamente el dila Noche Buena también. Y kumpra regalo para na nila mga anak pati apo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Liedo el Immaculate Conception Cathedral na primer día del Misa de Gallo y Durantes Madrugada. Aquí también el report de Emil Tuban. Manada mga deboto el atende el primer Misa de Gallo alina Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception en ante madrugada. A las 3:30 del madrugada, el primer misa. Y el segunda akados misa mga alas 5 de la aga. Así con el officiating priest Monsignor Rosalino Francisco, él te atende con el novena más como sacrificio ya. Kahit te desperta temprano para andar na iglesia y te cumplir con el 9 días novena más. As we start our Misa de Gallo, we also start to make our sacrifices by waking up early in the morning to be able to attend this unique celebration and all the mission of our faith. Umento de Monsignor Francisco, nisital un devoto ay queda como the shining lamp, tarde para na su cuerpo y con el otro gente como God's light. Siyempre mga devoto ta ayuda ng mga ta necesita, ita extende sila ayuda con este, iamoste sila el the shining lamps of God. Durante el misa bien manada gente, y lleno el catedral del mga devotos hasta afuera tiene cinta. El polis tabisya con el iglesia durante el misa, kayo hora antes del misa talia sila na area. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Asunto de tráfico na syudad, efecto según del desarrollo. Olaso no quiere que hace privado el operación del Zamboanga City Water District. Hindi todo zamboangueño tiene bastante comida ta prepara para Nochebuena. BIFAR ya conduci salo-salo na mga pescador na syudad. Bastante supply de sangre tiene el Philippine Red Cross. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang ma'am, thank you. Craving the perfect pair? Dunkin' has you covered with a Much and Munch all-day promo. For as low as 149 pesos, pick your favorite drink, iced coffee, iced choco java, or iced Vietnamese coffee. Or go big with a large hot brewed coffee for 169 pesos and a refreshing iced matcha medium for 189 pesos. Then munch it with your munch. Choose from classic or premium donuts, munchkins, or savor treats like Dunkin'Yan, Chocobang, K-Bun, and sandwiches including corned beef, ham and cheese, or tuna. Mix it, match it. Promo runs from December 1 to 31, 2025. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic.
PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Ang tangkad mo, Mang Moy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit po? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung Kumain-ment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yon. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag saan mang uri ng sakit. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Dunkin' Match and Munch Breakfast. Choose your morning starters and match with your choice of morning boost at 149 pesos and 169 pesos. Match and Munch Breakfast is available from 4 a.m. to 10 a.m. Promo period is from December 1 to 31, 2025 only. Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas
cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Asunto de tráfico na syudad, epekto a Sigun del Desarrollo. Aquí el report ni Marifita Mayo. Uno, el asunto de tráfico que te afecta con el mga viviendas del ciudad, especialmente este tiempo de Pascua. Pero según con el alcalde Kimmer Olaso, efecto este del desarrollo que te ocurre ahora en la ciudad. Ta progresa según el ciudad, por eso te queda también grande desafío el asunto del tráfico. According to Senator Spearme, where there is traffic, there is progressive. When there's no traffic, there's no progression at all. Can you see the traffic in Zamboanga because we're developing? Según con Olaso, uno del ta considera sila solusyon na trafiko amo el anchada del cuantos mga kamino na syudad. Yaorda na según ele con el budget officer y city assessor para estudiar con el posibilidad para ancha con el derecha lao del camino desde Naputik hasta para na un planta de soft drinks. Principia Putik, downtown to Coca-Cola, todo sa right side, manda ko na sa man-evaluate. Because I want to purchase that property to widen our highway going to Putik. Tali también de su plano para pone un rotonda allí na camino para Putik, Tumaga y Lunzuran para aliviar el tráfico na lugar. Resyo según kada pesaw el tráfico allí. Pone kita rotonda lang. Kaya lapirin na intersection ng traffic. So pone kita lang rotonda para may kita stop, go and go lang kita. Además, si habla si Olaso que mucho pa otro mga lugar na centro del pueblo que quiere ele ancha con el maga camino. Falta según camino el ciudad y para con ele, si puede ancha con cuantos maga camino, puede también aliviar con el tráfico más que pakimodo. Been narrow na itong camino. Then, veterans to San Jose, like La Merced, Metrobank, Cablayo, Banases, Munese, mira kita si cuánto mag-posting ng property. Man-widen kita by 8 meters para dyan kita bike lanes at the same time anjal na itong camino. We have and we must do that. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mediante con el mga desafío ta enfrenta el Zamboanga City Water District, ya habla el alcalde Kimber Olaso que hindi ele a pabor para ase privado la operasyon del mismo Water District. Asigun con Olaso una vez que da este privado ang difícil ya controlar el gobierno lokal con la operasyon iguaya lang con el cosa na pasar na PPA o Philippine Ports Authority. En vez de ase privado, mas mejor si ayudaya lang el gobierno lokal con el Water District. Uno asigun el mga desafío ta enfrenta el Water District amo el falta supply de agua. Cada día ta falta asigun supply de agua total de 100,000 cubic meter del Water District. Asigun con Olaso ta estudia ahora el su administración y oficiales del Water District el posibilidad de construir un filtrating tank para man-filter el agua para poder aumentar con la supply de agua. Después asigun el su administración para alocar fondo para el mencionado proyecto. Now, to tell you honestly, manana ta pregunta conmigo. If Mayor willing pa to go on privatization del Water District? Well, my answer is no. A big no. I don't want to privatize Water District. You know why? Mira ustedes, ang PPA, ang privatize. Kapag kita mag-control, we cannot control. Hindi todo zamboangueño tiene bastante comida ta prepara para na Noche Buena. Aquí también el report de Marites Espartero. Takay el lágrimas del un 70 año abuela mientras tapone historia con el estado na vida del su familia. 15 año ya según ele viuda.
4 el sumaga-anak, ityane estos kadakwalan familia, inuay magabuen trabaho. Asigun kon Senyora Maria Purisima Diego, ta estale junto con su menor anak, y 4 también el sumaga-apo con este. El mayor 9 año, mientras el menor 1 año. Difícil asigun el vida como un pobre. Tamaneha lang i-bike al su anak para pwede kanila sustene maskin pakilaya. Cheneves asegun media kilo lang aros ta pwede kumpra, isyete sila ta kumi. Cheneves ta pasadila hambre kay falta el encontrada del su hijo. Onde sila ta pone aros bien seco. Por eso, pesaw na pecho di Senyora Puring mira con el di ila sitwasyon. Aura palang asegun ta falta ya sila. Pakilaya lang si Manoche Buena. Asiguraw na sila bastante para na Noche Buena. Taresay lang asigun ele con Dios dali kanila buen salud. Jalo ya nuway preparasyon basta junto sila del su pamilya y bueno el salud. Nuway gayot yung kami nada, ma'am. Bien pobre kat kami. Nuway kat kami nada. Mga bata, noy entra party, ma'am. Huway kami nisin. Chenebe, ma'am. Tapos lang le kumpra media kilo de arroz. Ese es verdad kasi, ma'am. Media kilo arroz. Pero taas lang kami si ayusta. Basta po lang kami dali kami con el mga bata. Kasi kami, ma'am, aguanta lang kami di amon hambre. Pero el mga bata, ma'am, uno akal gato na leche, ma'am. El na leche kami takwada. Pensa to, si Ponta ablagan niyo. Si Bibo dinyo, lolo, siguro siya na ayuda tamen mantene kumigo. Ma'am, nagatulingan para nagsubina. Nuway kahit manya, dahil yung mira ko na usted, di palubugasan. Huway ni uncho pa di arroz. Nuway pa kami amor sa ma'am. Nuway kahit kami nada, ma'am. Anoche, yaman difícil asegun sila por causa de pegapuerte aguacero y viento. Tamantulo el di la casa. Ya precure lang asigun sila anda na un lugar di la casa y asigura kung sumagaapo hindi muha na ulan para hindi imperma. Del pasaw mes del Disyembre 9 el su cumpleaños, yaku silang asegun miswa con sardinas el su anak. Akseptaw man también asegun ele kay ansina el pasada del su vida como pobre pa na pobre. Vivi man o muri el importante juntelo con su anak y magaapo. Basta el di mio, bibi muri junto kumigo di mi anak, di mi mga apo. Ese lang el di mio. Tapi sila nyo ko Diyos, no dali ka namon enfermedad. Or kay nuway. Aki lang ma'am. Nuway kami undi ana. Maski na yung year. Tess Espartero, Date 9, Zamboanga. El Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR yakundusi el Paskong baybayin un salo-salo este mes de Pascua a total de 100 mga pescador na syudad Cobo Alina Patalon. El objeto de la agencia amo para ten unidad el mga pescador y reconoce kanila con el di la grande contribución na ekonomiya del pueblo. Ya arde también el mga luces de Pascua y asebita yung mga parol na shoreline como símbolo de esperanza, seguridad y guía con el mga pescadores mientras sali estos na lamar ta pesca para del mga constituentes del ciudad. Tiene más o menos 400 units del supply del sangre del blood bank del Philippine Red Cross este tiempo, asigun con el mismo Philippine Red Cross Administrator Jocelyn Fernandez. Hindi asigun sila ta descansa conduci el mga blood donations, por eso bastante el supply del sangre sa segundo semana del mes de enero año 2026. Si Fernandez habla este mes de diciembre sa antisipa y asigun sila maga necesita sangre, por eso el agencia hindi ta descansa para saka maga sangre kung kien magataduna. 135 días lang man-expire tamil sangre de la agencia, nadali tambien este ayuda na maga otro pa blood services na riyon en tal kaso para hindi este bansayang. El mga personajes del Bureau of Fire Protection ya doon na tambien sangre deposita alina Zamboanga City Medical Center Blood Bank. El target di ila 50 bags pero depende kung el mga donor si tiene pa quien dona or mas bueno kay mucho o mas bueno na di ila salud. Tiene mga bumbero nuay pa de dona por causa nuay pa estos dormi, estaba na duty, tiene también cansado responde na kema. Ya hace sila para ginda na para si ginda man na ospital. Tiene ya deposita o sangre na blood bank. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Bundle,
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go.
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mal tiempo ta continua afecta aura con el ciudad. Aquí el mi report. Un rainfall advisory se pasa el pag-asa este aga para con el ciudad de Zamboanga. Asiguno con el pag-asa Mindanao, experiencia el Zamboanga City hasta el Zamboanga del Norte, Tawi-Tawi y Basilan hasta aliparte na Central Mindanao el light to moderate rains. Epekto asigun este del easterlies o el viento taliva desde el este para na weste parte del nasyon. El easterlies el yalaba fuerte ulan na ciudad de Zamboanga anoche, donde asa fuerte viento ya causa susto con el mga zamboangueños por causa yan junto también mga trueno. Asigun na pag-asa, temporaryo lang el epekto del easterlies na riyon pero tabi siya sila aura otto pa mga weather systems que posible entra na Philippine Area of Responsibility esta semana que viene. Na presente tiempo el pag-asa ya aclara que no hay tropical cyclones adentro del par este tiempo. Durante el mal tiempo na ciudad anoche, y acaba también perder el servicio de corriente del Samselco por causa na fuerte también viento. Onde-onde magreklamo del gente por causa na blackout. Hasta donde hasta aga, tiene pa cuantos mga lugar o barangay no hay kuryente como na tumaga y también lunzuran. Mara también gente el consueño de esperar con el kuryente. Cuantos magadaan poste también del Samselco el acaba tumba por causa na fuerte viento. Continua pa siyempre aura el mag-usada del alboroto mufflers sa syudad. Usando el mga klase-klase de alboroto mufflers maskin baho pa el cubic capacity o cc del mga motor. Usa aura el mga alboroto mufflers tiene taabla kita usa este sila aura un manera para alborota este mes de Pascua. Pero el autoridad ta aclara como el Land Transportation Office o LTO que hindi siyempre ta permiti el ese klase de illegal modification ng motor, especialmente si hindi este standard decibel para del un klase de motor. Bonito también el Christmas Village na barangay de Malagutay. Aquí el report di Emil Tuban. El Barangay Malagutay participa también con el Christmas Village del gobierno local. Así con Kapitan Alan de Guzman, ya asealan sila con este Christmas Village para nadiila mga constituentes. Yaman ayudahan lang sila para ase este Christmas Village. Itsene mga individual ya ayuda na gastos para konstruhi el Christmas Village. Actualmente ang pintakasa lang kami, bayanihan. Ang mga balabal, yung dakanamon, ang mga las mujeres, pati kinarantang kanamon yung sponsor, ang mga gastos. Este onde pone el Christmas Village de privado propiedad. Iya pidilan si ka permiso na dueño del tierra. Iya liga na idea del designer El Grande Barco. Iya pone mga dekorasyon adentro de este. Iya suporta lang si Kap con ele. Tiene kasi designer, él es yaman design. So, iya suporta lang kami no con ele. Kung sali ang design. Este asisika para ng mga bibientes del barangay, i-alegre sila con este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El personajes del City Engineer's Office ya abri y limpia con el mga manhole del Sagwe Alina Tomas Claudio na Pueblo. Después taman avenida si Takay Ulan. Kada manhole sila ta abri ta limpia, ikita mga lodo hasta mga basura. Kaya también lina del mga basura ilodo el desagwe amor rason kay Takay Ulan. Tapasa hindi basta pasa el agua. Cuantos magresagwe ikanal iya sila ya pasa limpia o ya pasa limpia kay por causa mandatos este mismo del alcalde del ciudad. Más de 40 mga doktor desde la Nación de Malaysia el voluntariamente dale servicio medical a los vivientes del isla de Malamawi, Ciudad Isabela na probinsya de Basilan del mismo domingo, Disyembre 14. Miles de mga vivientes el beneficiar desde el libre servicio medical, agricultural, educacional o educational y infrastruktura. Este asegura el AK-5 conducta del Raayat Day o People's Day, inisiativa mismo del gobierno local de probinsya de Basilan en encabezamiento del gobernador Mujib Hataman. E objeto amo para liba cerca ng mga vivientes mga serbisyo del gobyerno
maskin do de parte del probinsya para todo benepisya, especialmente el mga serbisyo medikal que manada pa sa tormento checkya por causa na asunto financial. Volvida del mga vivientes kada ikualan tiene mga arroz, comida y otro más. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo epekto del easterlies, pero mayor parte del día el experiencia kita el isolated rains hasta mañana pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Esta noche tiene que ir a historia at habla que el tráfico na ciudad parte a según del desarrollo, na Ingles, development, donde kita aquí na date sa Zamboanga aminable itaman agree con ese palabra. Kadali lang ese mira que el diaton ciudad ta progresa, que taliba bueno na negosyo, turismo, trabajo, ekonomiya na entero ciudad. Visible ese edificio talibanta na negosyo ta abri. Por eso pirmi kita ta habla que debe llevar el baon de largo pasensya por causa ng trafiko. Mientras al gobierno local, taase mejoras taase para aplujar el tráfico. Primero, el aumento del mga traffic enforcers y ayuda a manejar con la kondisyon ng trafiko. Tali también mga pulis ayuda a asisti con el mga motorista y mga vehikulo. Tiene también ese truck ban donde ese mga gradetak takarga mga container van prohibido na camino liga aga hasta tarde. Pwede lang sila man biyahe de noche donde menoraw mga vehikulo. Pero ahora dol no hay mas kita truck ban, kita implementasyon do 10-wheeler trucks, container vans, kalita biyahan na kamino maskin aga, tarde o de noche. Por eso el pregunta del mayoría, tiene pa ba kita el truck ban? Estos mga grande truck tao kontribuhi na largo trapiko na pueblo. Peligro también causa aksidente por causa taman na junto sila igual con el otro vehikulo na kamino. O halap pa rin ka naton dale kontestasyon na ese pregunta si ta existi pa ba el truck ban ese tiempo. Imagina tú si talaga na más de 1 hora el tráfico antes ligar na destinasyon. Además, el disiplina ng mga chauffeur amo importante. Nung mabusca problema na kamino, que resulta na feleya o algun cosa que hindi amo. Kaya puro na biyahe desperata temprano para temprano también ligar na destinasyon y evita largo tráfico. Aquí kita, na se llama Christmas Rush con 9 días antes el Pascua. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Diciembre 16, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga notisya. The magic of radio. Here we go. This
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.